Vamos a ver un poquito los problemas de frontera libre en dinámica de fluidos. Eh, el problema de Clay que vimos en el último vídeo, este que tenemos aquí arriba, para la ecuación de Navier-Stokes, o la de Euler si nu es cero, vemos que es en R3, que en realidad no hay condiciones de frontera. En realidad cuando uno se imagina un fluido, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es el mar, es el océano con sus olas golpeando en un acantilado en la orilla, o un canal, un río, en donde vemos que el agua, el líquido, está contenido en un recipiente que puede ser el lecho del océano o el lecho del río y sus paredes de la orilla, pero siempre, siempre hay una superficie de contacto entre la atmósfera, el aire y el agua, que está en movimiento, que es libre, que se llama superficie libre y que debería tener alguna condición de contorno y que por tanto la condición de contorno que hay ahí no es de las habituales que vemos en las asignaturas de EDPs como una condición de Newman o de Dirichlet, incluso de Robin, porque esa superficie de frontera que es libre, se mueve, ¿de acuerdo? Así que vamos a tener que, llegar a ese tipo de problemas en donde existen fronteras que contienen a dicho líquido, dicho fluido, y que no son conocidas y que hay que descubrir. ¿De acuerdo? También vamos a particularizar el tipo de fuerzas que vamos a considerar. Ya con los ejemplos que os he puesto, veis dónde estoy poniendo el énfasis. Vamos a considerar la fuerza de la gravedad, y de hecho va a ser para alturas muy pequeñas con respecto al radio de la Tierra, así que podemos utilizar la simplificación de que la fuerza de la gravedad es constante, no depende de la altura. Si no, tendríamos que utilizar la ley de Newton para la gravedad, o en un fluido relativista, como los que aparecen en Interestelar, pues quizás habría que utilizar en ese famoso planeta, pero no me acuerdo cómo se llama, que orbita alrededor de un agujero negro, pues las olas ahí deben estar también, eh, digamos, eh, influidas por el efecto del agujero negro que está tan cerca. Bien, en primer lugar, en el caso que nos ocupa, vamos a suponer que hay una fuerza externa que ha derivado un potencial, así que, bueno, de momento esto también permite la ley de gravitación clásica de Newton, 1 sobre R por GMM, las dos masas de las partículas. Entonces, U puede ser cualquier potencial del cual deriva nuestra fuerza externa. Tenemos la presión. Estas son las ecuaciones de un fluido ideal de Euler, en donde hemos supuesto que la fuerza externa es el gradiente de U cambiado a eso. Para derivar una famosa ecuación, que es la ecuación de Bernoulli, debida a Daniel Bernoulli, el hijo de Johann y hermano de Jakob, los tres Bernoulli que revolucionaron el mundo del análisis en el siglo XVIII, pues si uno tiene en cuenta la ecuación esta que tenemos aquí, no tenemos un vector y aquí tenemos este operador v punto escalar con diferencial de x. Este operador es vx diferencial de x más vi diferencial de y más v, lo escribo mejor. Esto va a ser vx derivada x más vi derivada y más vz derivada z. Bueno, ese operador va a actuar sobre v y va a actuar sobre cada una de las componentes, ¿vale? Así que esta, por ejemplo, va a ser vx derivada vx con respecto de x, vi derivada vx con respecto de y, más vz derivada con respecto de z de vx, ¿vale? Esa sería la primera componente
de esta cosa, de este vector que está aquí. La siguiente componente sería reemplazando la x por la y, de esta manera, ¿vale? Y la siguiente la z, tendría tres componentes. Bueno, pues uno se da cuenta, como ya apuntó en el libro clásico de Hydrodynamics de Lamb, que ahora ya no está accesible, lo estuvo hasta hace poco, editado por Dover, en 1895, que se da esta propiedad. Este vector que acabamos de ver, este campo vectorial, es un medio del gradiente de la velocidad al cuadrado más el producto vectorial de v con su rotacional. ¿Vale? Uno hace las cuentas, se da cuenta que obtiene esta operación. Así que lo que tenemos es que la ecuación de... Esto no es más que la derivada covariante, ¿vale? En cartesianas, que la derivada covariante se puede poner como, que es esto que tenemos aquí, se puede poner como un término cinético, con un gradiente, que se va a acoplar a esto de aquí, va a pasar al otro lado, y aquí va a aparecer un rotación. Así que la derivada temporal parcial de v con respecto al tiempo, por v por su rotacional, todo vectorial, es menos 1 sobre ρ0, la densidad de referencia. Recordad que estamos con un fluido de densidad constante en el espacio, en el tiempo, pues habrá que multiplicar por ρ0. Veis que esto es un término tipo energía cinética. Esta es la energía cinética por unidad de masa. Bueno, esta es la energía cinética total. Bueno, esto es la energía cinética por unidad de volumen, mejor dicho. Esta es la fuerza dividido por ρ, es la energía cinética por unidad de masa, eso es. Esto es por unidad de masa y eso es por unidad de masa. Vale. Ahora, de esta ecuación, pues vemos que el rotor de la velocidad va a jugar un papel muy especial. Porque si yo ahora multiplico escalarmente esta relación por el vector velocidad, aquí me va a quedar la derivada de v cuadrado. Pero aquí, esto es perpendicular, es un producto vectorial y sabemos que es perpendicular a los dos vectores, de los cuales estás haciendo el producto vectorial. Si lo multiplico escalarmente con v, es perpendicular a v, pues será 0. ¿Vale? Así que esto es 0, me va a quedar esta relación que tengo aquí. En el caso de que v cuadrado no dependa explícitamente del tiempo y que por tanto la derivada de v con respecto al tiempo sea 0, un flujo estacionario, pues vamos a tener esta relación, que v escalar con el gradiente de esta cantidad es 0. ¿Vale? Esto quiere decir que sobre líneas de corriente esta cantidad se conserva, en el caso de un flujo estacionario. Este resultado se debe a Daniel Bernoulli, como he dicho, y se denomina ecuación de Bernoulli, que nos habla de la constancia de la suma de la energía cinética, la presión y la energía potencial. Esto se utiliza muchísimo en hidrodinámica, cuando tienes que calcular dos cosas. Esto es como en la conservación de la energía, ¿no? La energía es esta en este punto, en esta tendría que ser igual, así que deduzco que lo que hay en medio de aquí, conozco parte de lo que es a lo que tiene que ser igual, pues deduzco la otra parte, ¿vale? Pues esto es muy parecido. Tengo dos líneas de corriente con el mismo valor sobre esa línea de corriente, son constantes, pues en un sitio tendrá que ser igual al otro, estas dos cosas. Y de ahí puedo deducir cositas. Muy bien, pero aquí hemos deducido la ecuación de Bernoulli, pero en su camino hemos visto esta ecuación de aquí, la ecuación número 20. La ecuación número 20 me lleva a introducir este vector omega, que es el rotacional del campo vectorial v. ¿Vale? Os recuerdo que el rotacional se va a expresar el rotor de un campo vectorial, pues la primera componente va a ser vi, vz, perdón, estoy metiendo la pata, va a ser la derivada de vi con respecto a x
menos la derivada de Vz con respecto... Lo estoy poniendo mal. Esto va a ser, si lo podemos poner así, si lo queréis, como hacíamos en cálculo, y jk, derivada x, derivada y, derivada z, vx, vi, vz. Estaba haciéndolo mal, efectivamente. Así que la primera componente en y es derivada de vz con respecto de y menos derivada de vi con respecto de z, el vector y, ¿vale? Y así con todos. En el j tendré derivada z menos derivada x de vx, vz, y tendré otra componente con el vector k, análoga. Pues es el rotacional de v que hemos utilizado antes, y esa va a ser mi vorticidad. Así se llama a este vector. De hecho, el módulo de omega dividido por 2 es la velocidad angular de un elemento infinitesimal de fluido, como se puede demostrar. También se puede ver que si yo cojo mi corriente, con estas líneas de corriente, cojo un punto y cojo un círculo pequeño, y miro a ver cómo son las velocidades, si para ese círculo pequeño todas las velocidades son paralelas, podemos estar seguros que eso tiene una vorticidad nula en ese punto. Pero si encontramos para un círculo muy chiquitito que esto tiene velocidades que empiezan como a girar y hacen que esto gire y dé vueltas en torno a x, tendremos vorticidad nula y nos podemos imaginar ahí un torbellino o un remolino. Así que la vorticidad modela remolinos, y la ecuación que tenemos de Bernoulli, que es en realidad la segunda ecuación de Newton, la de abajo, la de Bernoulli es esto multiplicado por v. Así que si antes de multiplicar por v la escribimos en términos de la vorticidad, tendremos esta relación. La derivada de v con respecto de tiempo más v por la vorticidad es 1 sobre ρ de gradiente de esta cantidad, que es la energía de Bernoulli, si queréis, o esa cantidad conservada sobre líneas de corriente en flujos estacionarios. Muy bien, ahora, si yo tomo el rotor el rotacional de esta ecuación, y recuerdo que el rotor del gradiente es 0, ¿vale? El rotacional es 0, entonces localmente proviene de un gradiente, ¿vale? Entonces me va a quedar, tomando el rotor aquí, el rotor de v es omega, el rotor de v por omega es omega por omega queda 0, más v por el rotacional de omega, y el rotacional de omega, bueno, no lo he tomado todavía. A ver, no lo he tomado todavía, disculparme. Este es el rotor del rotor, de v por omega, tiene que ser 0. Y ahora utilizo esta identidad vectorial. El rotacional de el vector producto vectorial de dos de ellos es este vector omega por nabla, actuando sobre v, que me da un vector, este actuando v por nabla, y luego me va a quedar las divergencias, ¿vale? Esta es una identidad vectorial que se puede comprobar. Ahora bien, la divergencia del rotacional se anula, así que este término es 0. Como el fluido es incompresible, esta divergencia es 0. Así que me queda que el rotacional de este producto vectorial va a ser esta diferencia de cantidades. Así que como esta cantidad es 0, me va a quedar esta ecuación para la vorticidad. Vemos que aparece que la derivada material de omega es este producto de omega por el gradiente por nabla actuando sobre v. Por tanto, si omega es 0, vemos qué es solución de esa ecuación. Así que omega 0 es 0. Si omega es 0, si inicialmente es 0, porque omega igual a 0 es solución, y la solución a estos tipos de sistemas es única. Así que, para que aparezca una vorticidad no trivial distinta de 0, inicialmente tiene que haber. Es decir, las ecuaciones de la dinámica de fluidos para un fluido ideal son incapaces de generar torbellinos si inicialmente no hay torbellinos. Es decir, si hay torbellinos inicialmente,
se podrán mantener en el tiempo. Pero si no los hay, si es un fluido en el cual la vorticidad es cero, no hay vórtices, entonces nunca los va a haber si el fluido es ideal. ¿Vale? Así que a partir de ahora vamos a tratar fluidos ideales. Recordad que un fluido ideal era un fluido incomprensible, divergencia de V igual a 0, homogéneo, densidad constante igual a ρ0, y perfecto, no hay viscosidad. Si además añades que sea irrotacional, es decir, que la vorticidad inicialmente sea 0, que no haya torbellinos inicialmente, pues vemos, no haya remolinos, que como la vorticidad, el rotor de V tiene que ser 0, porque omega es 0, vamos a tener que V localmente proviene de un gradiente, de un potencial a través del gradiente. ¿De acuerdo? Eso es uno de los teoremas básicos del cálculo vectorial. Si el rotacional de un campo es 0, sabemos que proviene, si es irrotacional, proviene de un potencial, y V es una velocidad potencial que es un gradiente de velocidad, de un potencial. Muy bien. Así que, fijaros lo que va a pasar ahora. V proviene de un gradiente porque el flujo es irrotacional, no hay vórtices. Pero el flujo es incompresible, es decir, la divergencia de V es 0. Así que la divergencia del gradiente es 0. Pero la divergencia del gradiente, os recuerdo que es el laplaciano. Y como es el laplaciano, va a quedar que el potencial phi es armónico. Es decir, la condición de incompresibilidad junto con la ecuación de irrotacionalidad, ¿vale? O sea, que el flujo ni se expande ni contrae localmente y tampoco rota alrededor de sí mismo localmente, ¿de acuerdo? Implica que la función potencial, que la velocidad es el potencial de algo, deriva del potencial de una función, deriva de un potencial, y además ese potencial es armónico, ¿de acuerdo? Cuando tenemos que un fluido ni expande ni contrae localmente, y además no rota, es irrotacional y homogéneo, entonces deriva de un potencial armónico, muy importante. Muy bien. Vamos ahora a ver los problemas de frontera libre que os dije que nos iban a ocupar y que nos van a servir para hallar la ecuación de K de V. Bien, vamos por tanto a considerar este tipo de problemas. Vamos a suponer un fluido que tiene profundidad constante, así que os podéis imaginar el canal de un río, que es la mejor manera. Si queréis modelar el océano, tenemos que suponer que el lecho es horizontal, ¿vale? No un lecho con una pendiente, que es lo que suele pasar cuando llegamos a la playa. Pero en medio del océano se puede aplicar este modelo en el cual hay una profundidad menos h. Bien, en este dibujo que veis aquí, he procurado dibujar no soy capaz de recuperar la pantalla, aquí. En este dibujito pues tenemos una profundidad menos h, este es z igual a 0, ¿vale? Z modela como siempre, como es habitual, la coordenada vertical. Tenemos una coordenada z igual a menos h, que es el plano, que es el lecho del río, que es impenetrable. Luego tenemos una superficie libre, ¿vale? Que va a ser modelada por una superficie z igual a n de x y t. Aquí parece que no depende de y, es decir, no hay variaciones transversales como ocurre en las ondas longitudinales, pero en general esto podría variar también con y. ¿Vale? Muy bien. El fluido, como digo, no puede penetrar el lecho, así que la velocidad en ese lecho es tangente al mismo, al suelo, y por tanto la componente de la velocidad tiene que ser 0 y abajo. Como la componente z de la velocidad es la derivada del potencial de velocidades con respecto a z, cuando lo volvamos en z igual a menos h, obtenemos esta condición de tipo Newman en el fondo, y además homogénea, ¿de acuerdo? Por tanto, el potencial de velocidades responde a que es una función armónica, en donde hay fluido, y en el lecho, en la frontera de abajo,
de ese fluido, pues se da esta condición de contorno también lineal. Muy bien. Vamos a suponer, como digo, que el superfluido tiene una superficie libre que se modela por esa ecuación cartesiana z igual a eta de x y t. La superficie libre depende del tiempo y depende de los dos puntos x e y, así que en cada punto va a tener una altura distinta que va a variar con el tiempo y que va a ser, lo vamos a considerar como la interfaz entre nuestro fluido, esto que tenemos aquí, y la atmósfera que está por aquí arriba. Este es el caso del océano, en donde estaremos hablando de la superficie oceánica, que es la frontera entre el mar, el líquido agua salada y la atmósfera, o un río o un canal. La cuestión es qué condiciones físicas caracterizan dicha superficie libre. Debemos observar, en primer lugar, que la superficie libre, esta interfaz, está compuesta por líneas de corriente. Es decir, vamos a suponer que el campo de velocidades es tangente en todo momento a la superficie libre. Ya que, fijaros, si no lo fuera, quiere decir que habría partículas emergiendo hacia fuera o metiéndose hacia abajo, creando una depresión o una montañita de líquido. Y por tanto, lo que decíamos superficie libre ya no lo es. Así que la superficie libre debemos tener que la velocidad es tangente a la misma y por tanto las líneas de corriente son tangenciales, componen, la superficie libre está compuesta de líneas de corriente. Vale. También recordemos que como no hay vorticidad, la segunda ley de Newton nos dice que esto es cero, ¿vale? Porque metemos el gradiente, quedaría la derivada, el gradiente de lo de esto ya estaba, y ahora la velocidad, estamos hablando de esta ecuación de aquí. Esta ecuación, o mejor está como omega es cero, ¿vale? Me queda la derivada de la velocidad, pero la derivada de la velocidad es un gradiente de phi, y por tanto aquí me queda la derivada temporal del gradiente. Eso lo reescribo, me va a quedar esta condición, así que esto me dice que va a existir una función independiente de x y z, puede depender del tiempo, tal que esto es igual a esa constante espacial, f, que no tiene por qué ser temporal. Ahora bien, podemos hacer una transformación de gauge, en el cual nuestro potencial pasa a ser el potencial anterior más esta función de t, ¿vale? El potencial solo aparecía en este gradiente, no lo va a ver, esa transformación de gauge, porque esto solo depende del tiempo, y va a quedar esta ecuación para el potencial de velocidades. Muy bien, vamos ahora a suponer que U es realmente lo que os he dicho, no es un potencial cualquiera, sino es el potencial que da lugar a una fuerza, a una aceleración de la gravedad constante en todo el rango de interés para este problema. Eso quiere decir que U es G por Z, donde G es la aceleración de la gravedad que es constante. Normalmente a la altura del mar, 9,8 y pico metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Así que la ecuación de un fluido rotacional, un fluido ideal y rotacional en el seno de dicho campo gravitatorio con aceleración constante, como es aproximadamente en el océano, responde a esta ecuación que tenemos aquí. La derivada de phi con respecto del tiempo más el módulo del gradiente al cuadrado, la norma, dividida por 2, más la presión dividido por la densidad constante, homogénea del fluido, más la aceleración de la gravedad por z, esto tiene que ser 0. ¿Vale? Muy bien. Por otro lado, esto va a valer para cualquier punto del fluido. Así que en particular, en la superficie del fluido, en donde no hay presión, porque si hubiera presión quiere decir que no habría equilibrio entre la atmósfera y el fluido, en esa superficie libre no hay presión, deberemos tener una ecuación de este tipo. Para z igual a eta, y esto indica que eta z xy es un punto de la superficie libre.
Muy bien, esta condición sobre la superficie libre se llama condición dinámica de Bernoulli. Recordad que proviene de la segunda ley de Newton y en ella aparece la aceleración gravitatoria, es dinámica. Hay una fuerza. Hay otra condición cinemática que he mencionado pero que vamos a usar ahora, y es que la superficie libre está compuesta de líneas de corriente, es decir, los vectores de velocidad son tangentes todos ellos a la superficie libre. Así que, como está conformada por líneas de corriente, cualquier función, si yo la restringo a la superficie libre, debe tener derivada material cero, ¿vale? Porque está precisamente compuesta esa superficie libre de líneas de corriente y por tanto la derivada material no va a variar sobre ellos, ¿vale? Si en particular cogemos la función que se anula sobre la superficie libre z menos eta menos x y t, f igual a 0 caracteriza la superficie libre, la anulación de su derivada material nos conduce a esta condición que hay aquí, ¿vale? La derivada de z con respecto al tiempo es algo en términos de la derivada eta. Esta es una condición cinemática que cuando escribimos que v es derivada potencial se convierte en la ecuación 25, esta que tenemos aquí, ¿vale? Que es otra condición en la superficie libre. De hecho, fijaros que esta condición se puede reescribir de la siguiente manera. El vector normal a la superficie libre es este de aquí. Esto es un vector normal, no es unitario, no tiene por qué serlo, pero sí es perpendicular a la superficie libre, tal como hemos definido la superficie libre como z igual a eta de x. Este vector es, haciendo el gradiente de eso, podemos demostrar que este vector es normal a dicha superficie. Y vemos, por tanto, que lo que hay aquí a la derecha es precisamente la derivada normal con respecto a ese vector. En la derivada normal no es más que este producto del vector por el gradiente. Así que lo que nos está diciendo la condición 25 es que la variación de la superficie libre con respecto al tiempo, la dependencia explícita con respecto al tiempo, es justamente la derivada normal de phi a través de n. ¿Vale? En definitiva, problema de frontera libre para un fluido ideal e irrotacional. Supongamos que tenemos un campo de velocidades de un fluido ideal, es decir, incompresible, divergencia de v igual a 0, ni expande ni contrae, no viscoso, no hay fricción entre esos elementos, homogéneo, la densidad es constante, y es irrotacional. Inicialmente no hay vórtices. Sobre el lecho plano y horizontal en z igual a menos h, y con una frontera libre dada por la que digo ahí, esa superficie parametrizada z de eta es una función z, perdón, z es una función de x y t que vamos a llamar eta. Viene descrito por un potencial de velocidades con velocidad del gradiente de ese potencial que está sujeto a las siguientes condiciones. Para todo x e y y para todo z entre estas alturas tendremos que la función es armónica. Segundo, en el lecho del río se cumple la condición de Newman, esta de aquí, que impide que el flujo atraviese el lecho. Y sobre la superficie libre tenemos la ecuación del movimiento, que es una condición dinámica de Bernoulli, en donde aparece la constante de la aceleración, de la gravedad, g, y tendremos también en el lecho del río esta condición cinemática de que la superficie libre está compuesta por líneas de corriente. Y aquí comento qué es cada cosa. Vamos a terminar el día de hoy hablando de ondas libres, de este vídeo, perdón, ondas lineales en problemas de frontera libre. Vamos a analizar este problema cuando todo es muy pequeño. Cuando digo que todo es muy pequeño, vamos a suponer que la altura es muy pequeña y las velocidades también son muy pequeñas. Vamos a desarrollar, por tanto, como la altura es muy pequeña, vamos a desarrollar la función potencial de velocidades como una perturbación en una serie perturbativa en eta, que es el parámetro pequeño.
y obviamente la phi 0 es la evaluación del potencial en z igual a 0. La phi 0z va a ser la evaluación de la derivada z también en el plano z igual a 0, que no es el lecho del río, sino que es la coordenada, el origen, donde estamos poniendo coordenadas. No estamos diciendo que el lecho tenga poca profundidad, sino que es lo que se eleva el líquido sobre el origen, z igual a 0, la profundidad, acordaos que estaba en z igual a menos h, es poco. Así que, bueno, el problema de frontera libre lo podemos aproximar de esta manera. Acordaos que el problema de frontera libre, vamos a poner esto aquí, para que lo veáis simultáneamente. Vais a dejar de ver un momento. El problema de frontera libre era este que había escrito aquí. Entonces estamos suponiendo que phi es muy pequeño y que eta es muy pequeño, ¿vale? Entonces delta de phi igual a 0 no ha cambiado, aquí tampoco, la parte lineal, pero aquí, fijaros que estoy cogiendo, como las derivadas del potencial de velocidad son muy pequeñas, al elevarlos al cuadrado, desprecio ese término. Y también desprecio estos términos cuadráticos que hay aquí. Y me quedan estas ecuaciones lineales. ¿De acuerdo? Aquí está otra vez. Vale. Entonces tengo un problema perfectamente lineal, aunque con frontera libre, pero estas son condiciones lineales. Vale. Vamos a ver, vamos a introducir la técnica de Fourier. Vamos a expresar nuestras soluciones como una transformada de Fourier. Para ello vamos a buscar modos o soluciones particulares que sean ondas planas. Donde sabemos un poco ya de la separación de variables y desarrollo de autofunciones, así que voy a escoger como función potencial de velocidades que me va a depender de dos números, k y l, que van a ser números reales, y que la suma de sus cuadrados va a ser un número que vamos a llamar kappa, cuyo cuadrado es la suma de dos cuadrados, como digo. Pues esta función que está aquí, si yo la meto aquí arriba, vemos que es armónica, y además si yo la meto aquí abajo, pues me va a quedar la derivada del seno hiperbólico, que era menos h da 0. Así que esta condición cumple las dos primeras restricciones. Esta eta, obviamente también la cumple porque no hay que satisfacer nada a este nivel. Así que voy a suponer que tengo estas ondas planas en x e y, y las introduzco en la frontera libre para ver que se satisfagan estas aproximaciones lineales para el problema de frontera libre. Si yo hago eso, me van a quedar unas restricciones sobre los coeficientes que pueden depender del tiempo de estas ondas planas que satisfacían las dos primeras condiciones. Mi finalidad es hallar estos dos coeficientes libres para que satisfagan todas las ecuaciones del problema de frontera libre, linealizado. Por tanto, tendré que verificar que la tercera y la cuarta se cumplen. Si yo introduzco en la tercera ecuación y en la última ecuación, porque en las dos hay una derivada temporal, como veis, la solución linealizada propuesta, voy a obtener, hacéis las cuentas, un sistema lineal para esos coeficientes donde la matriz veis que es antidiagonal. ¿Vale? Veis que es antidiagonal. La solución de este sistema se va a expresar a través de esta función phi de t, que va a ser, como m no depende del tiempo, va a ser la exponencial de m por t. ¿Vale? Y la solución se puede demostrar que es phi de t por la condición inicial, los valores iniciales de estos coeficientes. Efectivamente, si yo tengo que phi es elevado a mt y calculo la derivada con respecto al tiempo de esto sobre un vector inicial, vamos a llamarle x0, pues me va a quedar que esto es m por elevado a mt por x0. Es decir, me queda m
por x. Así que la derivada con respecto al tiempo de x es mayúscula, es lo mismo que esto de aquí, ¿vale? Así que efectivamente era cierto eso que decíamos. Así que lo que queda es hallar la exponencial de m por t. Para hallar la exponencial de m por t, lo que vamos a hacer es diagonalizar la matriz m, que tiene dos autovalores. Se ve rápidamente que veis que esto es el determinante de esta matriz, la traza es nula, el determinante es k por el seno hiperbólico por el coseno la secante hiperbólica, que es la tangente hiperbólica por g. Me queda que tiene dos raíces, que son estas dos de aquí, y me queda esta relación de dispersión. Omega cuadrado es kappa, que era la raíz cuadrada de k cuadrado más l cuadrado, tangente hiperbólica de kappa otra vez por h, ¿vale? Los vectores propios son estos dos, el más y el menos, variando más menos. Entonces, estos dos vectores cumplen que m sobre esos dos vectores son los correspondientes autovalores por esos dos vectores. Así que la matriz esta, compuesta por los dos autovectores, es la matriz del cambio de base. Rápidamente uno se da cuenta que la inversa se expresa en términos de la cosecante hiperbólica, es decir, 1 sobre el coseno hiperbólico de k por h. Y finalmente, como m es k de k-1, donde d es esta matriz diagonal, la exponencial se puede calcular muy fácilmente como k elevado i dt k-1. Acordaros que elevado a i dt cuando d es diagonal va a ser i omega más dt 0, 0 elevado menos a i, perdón, omega menos dt. O más menos, ¿no? Porque esto era más omega y menos omega. Bien, total, que eso lleva a esta solución, a esta phi que me da la solución, y las soluciones, los etas, se pueden expresar como esta especie de rotación con el tiempo, esta oscilación que tenemos ahí. Así que, dado que yo puedo sumar para todos los k y para todos los l's, me va a quedar que la eta, la superficie libre, tiene este desarrollo, la aproximación lineal que estamos considerando, y el potencial de velocidades este de aquí. Donde hay que recordar que kappa es la raíz cuadrada de k cuadrado de l cuadrado, kappa aparece aquí, aparece también, aparece en más sitios, aparece aquí, ¿vale? Aparece aquí, y que además se satisface la relación de dispersión. Omega es el cuadrado de kappa g, tangente hiperbólica de kappa h, ¿vale? Pues lo metemos todo ahí y nos queda una solución en forma de transformada de Fourier. Aguas profundas. Este caso no descarta las aguas profundas. Lo que dice es que la superficie libre se mueve poquito, que es muy pequeña con respecto al origen, muy pequeña con respecto a h. En aguas profundas tenemos que k por h es mucho mayor que 1. En esta relación de dispersión que tenemos aquí, si k por h es mucho mayor que 1, pues queda que la tangente hiperbólica, pues la tangente hiperbólica va a ser como 1, eso es, va a ser como 1, y por tanto me va a quedar que omega cuadrado es g por k, ¿vale? En aguas profundas. Así que omega, la relación de dispersión en aguas profundas es que omega va con la raíz de kappa, ¿vale? En aguas someras, en las cuales la altura es muy pequeña, tendremos que k por h es, en vez de no mucho mayor que 1, sino mucho menor que 1. Entonces puedo desarrollar esto en serie de Taylor, me queda este desarrollo, y el término conductor de este desarrollo es este de aquí, que se obtiene que omega es C0 por kappa, ¿vale? Donde C0 es justamente la velocidad del fluido que nos enseñan en los primeros cursos de física, que es la raíz de g por h. ¿De acuerdo? Esta va a ser la ecuación de ondas que va a satisfacer el fluido, así que ya la aproximación lineal nos está diciendo que cuando eta es muy pequeña y la altura también, sobre la superficie vamos a tener ondas lineales que van a ir con velocidad constante, igual a raíz de g por h, donde h es la profundidad del canal o del océano plano, que es muy poco profundo, más bien un río, o el mar cuando está cerca de la orilla y hay muy poca pendiente, esas pequeñas lagunas que se forman
en ciertas playas, por ejemplo en Huelva o en la Bahía de Rosas, en Cataluña, y vemos que se satisface esta ecuación de ondas. Bueno, pues aquí lo dejamos de momento, seguiremos en un próximo vídeo, pues espero que os haya interesado y que hayáis podido seguirlo con facilidad, y nada, hasta la próxima, adiós.